Respuestas del auditor a los riesgos valorados. Lo que todo auditor debe saber. Norma Internacional de Auditoría 330. La Norma Internacional de Auditoría 330 presenta la responsabilidad del auditor de planear e implementar respuestas a los riesgos de representación errónea de importancia relativa identificados y evaluados durante la auditoría de los estados financieros. El auditor debe tener suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre los riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa a través de la planeación e implementación de las respuestas apropiadas a los riesgos. La Norma Internacional de Auditoría 330 trata de la responsabilidad que tiene el auditor en medio de la auditoría en estados financieros, de prever las posibles soluciones ante los riesgos de incorrección material identificados y valorados. Entre las respuestas pueden estar las siguientes: persuadir ante los demás miembros del equipo de auditoría de que se debe mantener el escepticismo profesional, asignar personal especializado, experto o con cualidades sobresalientes para desarrollar el proceso de auditoría. A efectos de la Norma Internacional de Auditoría, los siguientes términos tienen los siguientes significados que figuran a continuación. Procedimiento sustantivo es el procedimiento de auditoría diseñado para detectar incorrecciones materiales en las afirmaciones. Pruebas de detalle, de tipo de transacciones, saldo contables, información a relevar. Procedimientos analíticos sustantivos. Pruebas de controles son los procedimientos de auditoría diseñados para evaluar la eficacia operativa de los controles de prevención en la detección y corrección de incorrecciones materiales en las afirmaciones. Requerimientos. El auditor diseñará e implementará respuestas globales para responder a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros. Procedimientos de auditoría que responden a los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría posteriores cuya naturaleza, momento de realización y extensión estén basados en los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones y respondan a dichos riesgos. Para el diseño de los procedimientos de auditoría posteriores que han de ser aplicados, el auditor considerará los motivos de valoración otorgada al riesgo de incorrección material en las afirmaciones para cada tipo de transacción, saldo contable e información a revelar, incluyendo la probabilidad de que exista una incorrección material debido a las características específicas del correspondiente tipo de transacción, saldo contable o información a relevar. Si en la valoración de riesgos se han tenido en cuenta los controles relevantes, es decir, el riesgo de control, siendo entonces necesario que el auditor obtenga evidencia de auditoría para determinar si los controles operan eficazmente. Obtendrán pruebas de controles. El auditor diseñará y realizará pruebas de controles con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la eficacia operativa de los controles relevantes si la valoración de los riesgos de incorrección material en las afirmaciones realizadas por el auditor comporta con la expectativa de que los controles estén operando eficazmente. Los procedimientos sustantivos por sí mismos no pueden proporcionar evidencia de auditoría suficiente y adecuada en las afirmaciones. Naturaleza y extensión de pruebas de controles. Para el diseño y aplicación de pruebas de controles, el auditor realizará indagaciones en combinación con otros procedimientos de auditoría con el fin de obtener evidencia de auditoría sobre la eficacia operativa de los controles, así como la manera que se hayan aplicado los controles en el momento relevantes a lo largo del periodo sometido a auditoría, la congruencia con la que se hayan aplicado y las personas que hayan aplicado y los medios utilizados. Momento de realización de las pruebas de controles. El auditor realizará pruebas sobre los controles en los que, respecto al momento concreto o a la totalidad del periodo en relación con el cual tiene previsto confiar en dichos controles, sin perjuicio de los dispuestos en los apartados. Evaluación de eficacia operativa de controles. Para la evaluación de eficacia operativa de los controles relevantes, el auditor evaluará las incorrecciones que se han detectado mediante los procedimientos sustantivos, indica que los controles no están funcionando eficazmente. Si detectan desviaciones en los controles en los que tienen previsto confiar, el auditor realizará indagaciones específicas para comprender dichas desviaciones y sus consecuencias potenciales se determinarán así. Las pruebas de controles que se han realizado proporcionan una base adecuada para confiar en los controles. Son necesarias pruebas de controles adicionales. Resulta necesario responder a los riesgos potenciales de incorrección material mediante procedimientos sustantivos.
Documentación. En la documentación de auditoría, el auditor incluirá las respuestas globales frente a los riesgos y valorados de incorrección material en los estados financieros, la conexión de dichos procedimientos con los riesgos valorados en las afirmaciones y los resultados de los procedimientos de auditoría. Si el auditor planifica utilizar evidencias de auditoría obtenida en auditorías anteriores sobre la eficacia operativa de los controles, en la documentación de auditoría incluirá las conclusiones alcanzadas sobre la confianza en los controles sobre los que se realizaron pruebas en una auditoría anterior. La documentación de auditoría demostrará que los estados financieros concuerden o han sido conciliados con el registro contable que los sustenta.